con esto. Menciona que, pues menciona a los candidateables, a los candidatos a la presidencia conservadores en esta burla absoluta. A mí no me queda más que decirles, queridos compañeros, que querida Renata y querido Víctor, que pues es más que evidente que la elección, como bien lo han planteado ustedes, no va a estar definida por un partido u otro, no va a estar definida por un candidato de un partido u otro, sino por Morena, ¿no? Esa es la realidad. Se disputará en la primaria de Morena, que vendrá siendo, en todo caso, pues eso, ¿no? La encuesta. Y hoy en la conferencia de prensa mañanera, Nancy Flores, nuestra colega periodista de Contralínea, planteaba cómo es que esto ya lo conocen desde las esferas del poder, ¿no? ¿Cómo conocen esto? Esos, poderosos que utilizan estos servicios de inteligencia, incluso habla de un centro clandestino en Santa Fe, que ya saben que la elección del 2024 está perdida para el conservadurismo, pero que utilizan, por ejemplo, este espionaje para otro tipo de finalidades, para determinaciones en el Congreso, por ejemplo. Y quiero pues discutir con ustedes, analizar con ustedes, que ayer no quedó claro si fue una jueza o un juez, pero uno de estos juzgadores de siempre en el panista Guanajuato le dio la razón a una organización civil y mediante un amparo frenó la administración de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy el presidente López Obrador dijo que pues no pasaba nada, ¿no? Que no se detiene la determinación de la Guardia Nacional, que sigue en manos de la Sedena. Esto fue lo que dijo. Vamos a ver y escuchar al presidente y lo comentamos en unos momentos. Ah, sí, hay como 30 o 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya. Pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. Pues sí, es como cuando nos vamos de vacaciones, que estamos de vacaciones y nos está yendo todo muy bien, a todo dar, pero pues no sé, vamos a la playa y de pronto los mosquitos no nos dejan y es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo tener a los mosquitos constantemente picoteándonos y etcétera. Nos tenemos que poner repelente o vayan a saber ustedes qué. Y me refiero, por supuesto, en un comparativo muy básico a lo que están haciendo los conservadores en México. Al saber que no van a poder ganar la elección en 2024, establecen esta serie de amparos y, al fin y al cabo, se establece la verdad al final, querida Renata Turrent, pero continúan en sus intenciones, como lo han hecho con el Tren Maya, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como tantas cosas, y ahora con algo tan importante como es que para enfrentar la crisis de seguridad y de violencia en México, la Guardia Nacional continúe siendo administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional con tal de que no llegue otro Genaro García Luna. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que estén la oposición, la estrategia de la oposición ha ido en dos vías, si me permiten hacer un reduccionismo. Por un lado, una estrategia mediática de calumnias, ya vemos todo esto del rey del cash, toda la infodemia que construyen alrededor de cada una de las decisiones que toma el gobierno federal, que no les ha podido funcionar por la estrategia de López Obrador, de su mañanera, porque la gente se ha concientizado, porque genuinamente creo en este diagnóstico que tiene el presidente López Obrador de que la gente en México estamos muy a las vivas y ya no caemos en esas mentiras. Entonces, esa es digamos, una patita de su estrategia. Y la otra, dado que esta no les ha funcionado muy bien y dado que no han podido ganar en las urnas ni hacer política, ha sido la judicialización de la política, ¿no? Entonces, todo lo han tratado de llevar al ámbito judicial mediante amparos, lo han hecho, como bien decía el presidente, con el aeropuerto, lo han hecho con el Tren Maya, lo están haciendo ahora con la Guardia Nacional, dado que no han logrado ganar elecciones que les permita tener
la representación que necesitan en el legislativo para frenar o no, por lo menos no las reformas. Las constitucionales pues sí las han podido frenar en esta segunda parte del sexenio, pero las reformas no. Entonces creo que el hecho de que todo lo estén llevando al Poder Judicial también nos debe hacer, eso es un paréntesis, pero que también nos debe llevar a hablar sobre el Poder Judicial y la falta de, digo, el Poder Judicial, sabemos, yo creo que de los tres poderes es el más podrido, el que tiene más deficiencias, porque tampoco tiene controles democráticos, ¿no? Los jueces que están ahí no tenemos la ciudadanía no tenemos ningún control democrático con el Poder Judicial como sí lo tenemos, como sí lo tienen en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, creo que siempre, o muchos de los temas de la coyuntura nacional nos llevan a hablar del Poder Judicial, desgraciadamente, y desgraciadamente no se ha podido avanzar mucho en ese tema, por más que el ministro presidente Saldívar ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en hacerlo. Ha sido uno de los elefantes reumáticos que menos hemos podido avanzar. Eh, a mí me sorprende que en esta judicialización he estado en otros debates, en específico estuve en un debate con algunas feministas que están en contra del gobierno, en general el proyecto de transformación, y una de ellas decía en el debate que AMLO, al querer militarizar el país y no se quiere, que lo hace de manera autoritaria y que no se quiere someter a procesos democráticos. Y yo le contestaba, pero ¿cómo crees que se pasó la Guardia Nacional? ¿Cómo crees que pasó la reforma de la Guardia Nacional? O sea, sí sabes que pasó por un proceso legislativo y que ese Congreso de la Unión la elegimos los y las mexicanas. Que Morena tenga mayoría y que a ti no te guste las decisiones que haga Morena es perfectamente entendible, así es la democracia, ¿no? Tenemos diferentes opiniones. Lo que me sorprende en la narrativa de la oposición es que suelen hablar de esta falta de democracia o de falta de de someterse a procesos democráticos cuando avanzan políticas públicas por parte del presidente López Obrador, cuando quien en realidad no está respetando esos procesos democráticos que se ven en el legislativo es justamente la oposición tratando de judicializar toda la política, ¿no? Mediante amparos, mediante litigios del tipo que están haciendo con, repito, el Tren Maya, el aeropuerto y ahora con la Guardia Nacional. Es por eso entonces que vemos que probablemente se geste un segundo intento de pasar la reforma de la Guardia Nacional, y esto será muy interesante un poco en el contexto político de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, porque recordar que son los últimos dos bastiones, digo, ganó Durango ahora el PRIAN, pero un poco fueron en alianza, aunque bueno, claro, el gobernador es priista, pero los últimos dos bastiones priistas donde no ha habido ningún tipo de oposición, me parece en los últimos 100 años, ¿no? Ni en el Estado de México, ni en Coahuila, o sea, no ha habido cambio de gobierno. En esos dos estados, pues las elecciones son ya, ¿no? Las están a la vuelta de la esquina. Entonces, la postura política que tendrá el PRI al enfrentarse a elecciones y el costo político que tendría que pagar, así como creo yo en mi evaluación lo pago con la reforma eléctrica, deja un espacio de acción política para que pueda tener Morena para convencer, como debe ser la política es convencer, hacer acuerdos, negociar, explicar, con el PRI, donde posiblemente se pudiera volver a proponer una reforma constitucional. A mí me gustaría cerrar este tema de la Guardia Nacional, que suele ser controversial, recomendando un texto de sentido común de Juan Pablo Morales, donde hace una aportación a la conversación pública, creo, muy importante, y es que pareciera una cuestión muy técnica, pero en realidad tiene implicaciones en el debate público muy importantes. Y él lo que decía es que dentro de la conversación pública se decía que el ejército estaba absorbiendo a la Sedena. Y él aporta, no, dice, no, si ustedes leen bien la reforma a la Guardia Nacional,
la Sedena absorbe a la Guardia Nacional y ahora la Sedena tiene 3 comandancias, la de la Guardia Nacional, la de las Fuerzas Aéreas y la del Ejército. Las dos últimas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército, y por eso es importante, y no solamente es semántico, es importante esta aportación que hace Juan Pablo, el Ejército y las Fuerzas Aéreas tienen comandancias con un adoctrinamiento y con un entrenamiento de ejército, de Fuerzas Armadas, mientras que la comandancia de la Guardia Nacional es un entrenamiento, son objetivos de una policía militar. Esto es importante porque en cuanto a que los objetivos son distintos, el objetivo de la Guardia Nacional es mantener la seguridad pública, los derechos humanos, la propiedad privada, como hace cualquier policía militarizada en cualquier parte del mundo. Entonces, esta diferencia de que la comandancia de la Guardia Nacional es distinta a la del Ejército y distinta a la de las Fuerzas Aéreas, permite que la Guardia Nacional eventualmente desplace el trabajo de seguridad pública que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy. Y eso es relevante porque es la única ruta de salida para las Fuerzas Armadas, porque no existe otra. Decir con esta consigna de vamos a desmilitarizar el país es irresponsable, es ilógico, no se puede, ninguna persona experta en este tema todas las personas saben que no se puede desmilitarizar un país que tiene un crimen organizado con el armamento que tiene. Es imposible, desgraciadamente. Pero sí es importante tener una ruta para sacar a las Fuerzas Armadas y tener una policía que esté entrenada en otros ámbitos que no sean los bélicos como es el ejército. Y en este sentido, la consolidación de la Guardia Nacional es la ruta de salida de las Fuerzas Armadas a mediano plazo, ¿no? De las calles, y que tengamos a esta fuerza de seguridad pública, que es la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, su estrategia de seguridad pública se coordina y se dirige desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es relevante para la seguridad pública de nuestro país. Entonces, todo esto para cerrar diciendo que la consolidación de la Guardia Nacional es una prioridad para el presidente López Obrador, por supuesto que lo es, porque ya vimos, y yo no he leído, y si estoy equivocada, por favor, háganmelo saber, ojalá que nos pudieran explicar los que están en contra de la reforma de la Guardia Nacional o de la consolidación de la Guardia Nacional, cómo es que proponen tener una policía federal que permita, que no acabe siendo la Policía Federal de Genaro García Luna, y de toda la corruptela pues narcopolicía alrededor de esa Policía Federal. ¿Cuál es el plan para sacar las Fuerzas Armadas de las calles y construir una Policía Federal seria que no acabe en manos de un García Luna? Si no es la consolidación de la Guardia Nacional. Yo no he escuchado un solo proyecto serio al respecto y por lo tanto me parece que el ataque jurídico a la Guardia Nacional pues no le ayuda al país ni a la discusión más bien, creo que la discusión tendría que estar centrada en ver de qué manera se le ponen controles democráticos a la Guardia Nacional. Eso, claro, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que puedan faltar, que se pueda discutir eso. Pero el tratar por cuestiones políticas de destruir este intento de consolidación de la Guardia Nacional mediante el Poder Judicial, creo que no le ayuda ni a la conversación pública, ni al país, ni al problema tan grave de seguridad pública al que desgraciadamente nos enfrentamos, mis queridos compañeros. Pero queda claro, y de hecho le pido